Olvida todo lo que crees saber sobre la riqueza. Olvida a Elon Musk, a Jeff Bezos, a los Rockefeller. Son millonarios de bolsillo comparados con él. El hombre más rico que jamás ha pisado la tierra. No construyó cohetes ni imperios digitales. Fue un rey africano del siglo XIV. Y su fortuna era tan vasta, tan absolutamente demencial, que hoy sería imposible de calcular. Su nombre era Mansa Musa, el rey de reyes. Pero, ¿por qué su nombre no resuena en nuestras aulas con la misma fuerza que el de César o Alejandro Magno? ¿Cómo es posible que el hombre que literalmente controlaba más de la mitad de todo el oro del mundo sea una figura casi mítica, un fantasma en los márgenes de la historia? La respuesta es una verdad profundamente incómoda. La historia de Mansa Musa no solo revela la opulencia inimaginable de un imperio africano, expone la deliberada y sistemática ceguera de la narrativa histórica occidental. Su legendario viaje a la Meca en 1324 no fue una simple peregrinación. Fue un evento que sacudió al mundo. Imagina una caravana de 60.000 personas cruzando el Sáhara con 100 camellos, cada uno cargado con más de 100 kilos de oro puro. Su paso por el Cairo fue tan devastadoramente generoso que regaló tanto oro que destruyó el valor del metal precioso y colapsó la economía de toda la región durante más de una década. Este hombre no solo gastaba oro, rompía por economías con él. Redefinió la percepción de África para el mundo, pasando de ser un continente oscuro a una tierra de riquezas legendarias, poniendo a su imperio en todos los mapas de Europa y encendiendo la mecha de la codicia que siglos después explotaría en colonialismo. Si quieres descubrir la historia real del monarca que transformó el desierto en un epicentro mundial de conocimiento, cuyo poder era tan absoluto que se medía en montañas de oro y cuyo legado es tan crucial que la historia intentó olvidarlo, quédate hasta el final de este video. Dale like ahora si crees que la verdadera riqueza de la historia no está en los libros que nos dieron, sino en las páginas que nos ocultaron. La historia de Mansa Musa es más que un cuento de opulencia. Es un misterio que estamos a punto de resolver. Pero para entender la magnitud de Mansa Musa, primero debemos destruir la imagen que Occidente ha construido de África. Olvida las narrativas de un continente oscuro y primitivo esperando ser descubierto. Antes de que Colón tropezara con América, en el corazón de África Occidental existía un imperio más grande que Francia, España y Portugal juntos. Un coloso llamado Malí. Este no era un reino tribal aislado. Era una superpotencia del siglo XIII. Su territorio se extendía desde la costa atlántica hasta el interior del Sahara, abarcando lo que hoy son Senegal, Gambia, Guinea, Malí y Níger. Su estructura política era sofisticada. Un emperador, el Mansa, gobernaba sobre un sistema federado de provincias y reinos vasallos, con una burocracia, un sistema judicial y un ejército permanente que garantizaba la paz, conocida como la Pax Mandinka. Las caravanas podían cruzar miles de kilómetros sin temor a bandidos. ¿Y cuál era el motor de este imperio? Dos recursos que el mundo anhelaba: oro y sal. El imperio de Malí controlaba las minas de oro más ricas conocidas en ese momento: Bambouk, Bur y Galam. Pero aquí está la paradoja que definía su poder. En el sur, el oro era tan abundante que se decía que crecía en las plantas como las zanahorias. Pero carecían de sal, esencial para la vida en el calor sofocante del Sahel. En el norte, en las minas del Sahara como Tagasa, la sal se extraía en bloques tan grandes que se usaban para construir casas. Pero allí no había oro. Malí se sentó en el epicentro de esta encrucijada comercial. Sus ciudades, como Niani y Gao, no eran aldeas. Eran metrópolis cosmopolitas donde se intercambiaba oro del sur por sal del norte, libra por libra, caballos de guerra de Arabia, telas de Flandes,
espadas de Damasco. Todo fluía a través de Malí, a cambio de su inagotable suministro de oro. No estamos hablando de un comercio rudimentario. Era el motor económico del mundo medieval. Controlaban las rutas transsaharianas, las autopistas de la época, y cada grano de sal y cada pepita de oro que las cruzaba pagaba un impuesto al Mansa. Este era el tesoro que esperaba a Mansa Musa. No heredó una nación. Heredó el control de la reserva de oro más grande del mundo, una máquina económica perfectamente engrasada, que el resto del planeta apenas comenzaba a imaginar. Pero, ¿cómo llega un hombre a gobernar un imperio tan vasto y a controlar una riqueza que desafía la imaginación? No fue a través de una sangrienta guerra de sucesión, ni de una intriga palaciega. La historia del ascenso de Musa al trono es tan extraordinaria como su propia leyenda, una historia de ambición, misterio y un océano sin fin. Musa no nació para ser el rey supremo. Era el visir, el segundo al mando, de un gobernante llamado Abu Bakr II. Pero Abu Bakr II no estaba obsesionado con el oro ni con el poder terrenal. Estaba obsesionado con algo que su imperio, a pesar de toda su vastedad, no podía darle: el final del océano Atlántico. Para el Mansa Abu Bakr II, el horizonte no era un límite, era una pregunta. Creía firmemente que el gran océano occidental tenía un borde, otra orilla, y estaba decidido a encontrarla. En 1310 financió una expedición colosal. 200 barcos llenos de hombres, oro y provisiones para años, con una sola orden: navegar hacia el oeste y no regresar hasta haber encontrado el final del agua. Pasaron los meses, luego los años. Solo un barco regresó. Su capitán, aterrorizado, habló de una corriente violenta en medio del océano, un río en el mar que se tragó a toda la flota. Pero esta historia de fracaso no disuadió a Abu Bakr II. Al contrario, encendió su determinación. Decidió que si sus capitanes no podían lograrlo, él mismo lo haría. En 1311 preparó una flota aún más grande, 2000 barcos. Nombró a su visir, Musa, como regente del imperio, entregándole el poder total hasta su regreso. Le confió el oro, los ejércitos, las ciudades, y entonces el rey del imperio más rico de la tierra se embarcó en un viaje del que nunca volvería. Abu Bakr II y su armada desaparecieron en el velo azul del Atlántico, dejando atrás un trono vacante y un misterio que perdura hasta hoy. Musa esperó, pero la espera se convirtió en certeza. El rey se había ido. Por abandono, por un sueño, el imperio ahora era suyo. No lo había buscado, pero el destino se lo había impuesto. Y no era una herencia fácil. Gobernadores provinciales ambiciosos, rutas comerciales amenazadas por tribus nómadas, y la presión constante de mantener unido un mosaico de pueblos y culturas. Los primeros años de su reinado no fueron de opulencia, sino de consolidación. Musa demostró ser un estratega tan brillante como su predecesor fue un soñador. Viajó por su imperio, no con barcos hacia lo desconocido, sino con sus ejércitos, asegurando fronteras, reafirmando su autoridad. Pacificó las regiones rebeldes, fortaleció las guarniciones en ciudades clave como Gao y Walata, y lo más importante, tomó el control total de las minas de oro y sal. Estaba transformando una regencia accidental en un poder absoluto y metódico. Estaba sentando las bases, ladrillo a ladrillo, para el acto que lo haría inmortal. En el año 1324, el mundo estaba a punto de cambiar, no por una guerra ni por una plaga, sino por un viaje, una peregrinación religiosa que se convertiría en la demostración de riqueza más extravagante y disruptiva de la historia humana. Este es el momento que define a Mansa Musa. Este es el acto que lo grabó en la memoria del mundo para siempre. Y todo comenzó con una decisión.
Cumplir con el Hajj, el peregrinaje a la Meca, uno de los 5 pilares del Islam. Pero cuando un rey de la talla de Mansa Musa decide viajar, no viaja solo, no organiza una simple caravana, organiza una ciudad en movimiento. Imaginen esto, un desfile humano que se extiende por el horizonte del desierto del Sahara, 60.000 personas. Déjenme repetir eso. 60.000 almas cruzando el desierto más inhóspito del planeta. 12.000 de ellos eran sirvientes y esclavos personales de Musa, cada uno vestido con la más fina seda persa y brocados yemeníes. El ejército personal del Mansa, miles de soldados de élite, formaban una muralla protectora, y al frente de esta marea humana, 500 heraldos, cada uno portando un bastón de oro puro de casi 2 kilos. Su única función era anunciar la llegada del rey, limpiar el camino y lanzar oro a las multitudes que se congregaban para ver el espectáculo. Y luego estaba el oro. 80 camellos, algunos dicen 100, cada uno cargado con hasta 130 kilos de polvo de oro puro. Hagan las cuentas. Estamos hablando de más de 10 toneladas de oro. 10 toneladas. No para comerciar, no para comprar reinos, simplemente para gastos de viaje. Era una declaración. Cada paso que daba la caravana era una afirmación del poder y la piedad de Malí. Se cuenta que dondequiera que la caravana se detenía un viernes, Mansa Musa ordenaba la construcción de una mezquita en ese mismo lugar. Algunas de estas mezquitas, humildes construcciones de barro, aún existen hoy, testamentos silenciosos de un viaje que desafía la imaginación. Durante meses, esta procesión dorada avanzó a través de Mauritania, Argelia, hasta llegar a las puertas de Egipto, el centro del poder islámico de la época, gobernado por los poderosos sultanes mamelucos. Y en julio de 1324, la caravana llegó a El Cairo. La ciudad entonces la más grande y cosmopolita del mundo se paralizó. Nadie, ni siquiera el sultán Al-Nasir Muhammad, estaba preparado para lo que iba a presenciar. La entrada de Mansa Musa en El Cairo no fue la de un suplicante, sino la de un igual. El protocolo exigía que cualquier visitante se postrara ante el sultán. Mansa Musa se negó. Con una calma que desarmó a la corte, declaró: «Solo me postro ante Alá, que me creó». Fue un momento de tensión diplomática sin precedentes. Un rey africano desconocido para ellos, desafiando al gobernante más poderoso de la región en su propia casa. Finalmente, se llegó a un compromiso. Musa se arrodillaría, pero lo haría en dirección a la Meca, rezando a Dios, cumpliendo así con su deber religioso sin someterse a un poder terrenal. Este acto de astucia diplomática demostró que no solo era inmensamente rico, sino también un líder soberano y astuto. Pero fue su generosidad lo que realmente rompió todos los esquemas. Durante sus 3 meses en El Cairo, Mansa Musa desató un tsunami de oro. Regalaba oro a los nobles de la corte, a los funcionarios del sultán, a los eruditos que conocía. Pero no se detuvo ahí. Lanzaba puñados de polvo de oro a los pobres en las calles. Compraba mercancías a los comerciantes por el doble o el triple de su valor. Cada regalo, cada compra, era una transfusión masiva de oro a la economía egipcia. No preguntaba el precio, simplemente pagaba. No negociaba, simplemente daba. Al principio, los cairotas estaban eufóricos. Nunca habían visto tal riqueza. Pero pronto, el sueño se convirtió en una pesadilla económica. Mansa Musa, en un acto de piedad y generosidad sin precedentes, había hecho algo que ningún ejército o catástrofe natural había logrado. Rompió la economía de Egipto. Inyectó tanto oro en el mercado que el metal precioso, la base de toda la riqueza, perdió su valor. El dinar de oro egipcio se devaluó catastróficamente. La inflación se disparó a niveles nunca antes vistos. El precio del pan, de la tela, de todo,
se multiplicó. Los ahorros de la gente se evaporaron. El caos económico se apoderó de la ciudad. Los cronistas de la época, como Al-Umari, escribieron que la economía de El Cairo tardó más de una década, 12 años, en recuperarse del paso de Mansa Musa. Piensen en el poder que se necesita para devaluar el oro mismo. Es un poder que trasciende la comprensión humana. Mansa Musa no lo hizo con malicia, lo hizo por generosidad. Su riqueza era tan vasta que no podía concebir que el oro fuera un recurso finito para otros. Lo más fascinante es lo que sucedió después. Tras completar su peregrinaje en la Meca, en su viaje de regreso, Mansa Musa pasó de nuevo por El Cairo y vio la devastación económica que había causado. Y aquí es donde vemos la verdadera medida del hombre. En un intento por reparar el daño, hizo algo extraordinario. Intentó retirar el oro del mercado. Pidió prestado todo el oro que pudo a los comerciantes de El Cairo, a tasas de interés exorbitantes. Se endeudó voluntariamente para estabilizar la economía que había destruido accidentalmente. Fue, en efecto, la primera operación de flexibilización cuantitativa a gran escala de la historia, llevada a cabo por un solo hombre, pero ya era demasiado tarde para contener la historia. Los mercaderes venecianos, los banqueros genoveses, los espías catalanes presentes en El Cairo, enviaron informes urgentes a Europa. Hablaban de un rey africano del sur, un rey negro, cuya riqueza hacía que los reyes europeos parecieran meros alcaldes. La leyenda había nacido. El Hajj de Mansa Musa no fue solo un viaje religioso. Fue la campaña de marketing más efectiva e involuntaria de la historia. Puso al imperio de Malí en el centro del mapa mundial. Ya no era una tierra lejana y misteriosa. Era la fuente del oro, el Dorado real. Y su rey, Mansa Musa, era su personificación dorada. El mundo ahora sabía que en el corazón de África existía un poder que podía rivalizar con cualquiera en la tierra. No con ejércitos, sino con una riqueza tan inmensa que podía quebrar la economía de una superpotencia con un simple acto de generosidad. La percepción de África en el mundo acababa de cambiar para siempre. Pero si creen que la historia de Mansa Musa termina con caravanas de oro y mercados colapsados, están viendo solo la superficie. Se han quedado con el espectáculo, pero se han perdido el verdadero legado. El oro que regaló en El Cairo fue una demostración de poder, sí, pero la verdadera revolución, la que cambiaría a África y al mundo para siempre, comenzó en su viaje de regreso. Porque Mansa Musa no regresó solo con menos oro. Regresó con algo infinitamente más valioso: una visión. En su caravana de vuelta no solo viajaban sirvientes y soldados. Ahora viajaban los mejores cerebros del mundo islámico: poetas, juristas, astrónomos y, crucialmente, un arquitecto andaluz llamado Abu Ishaq al-Sahili. Musa lo había conocido en la Meca y le hizo una oferta que no pudo rechazar. Ven a Malí y construye para mí una nueva era. No con piedra y mármol, sino con barro, madera y la ambición de un rey que había visto el mundo y quería que el mundo viera a su imperio. El destino era una ciudad ya próspera, pero a punto de volverse legendaria: Timbuktu. Antes de Mansa Musa, Timbuktu era un importante centro comercial. Después de él se convirtió en la Florencia del Sahara, en la Alejandría de África Occidental. El primer proyecto de al-Sahili fue la gran mezquita de Djinguereber. Pero no se equivoquen, esto no fue una simple importación de estilo árabe, fue una fusión. Al-Sahili aportó las complejas matemáticas y la geometría de la arquitectura islámica. Pero los constructores malienses usaron sus técnicas ancestrales, levantando una estructura monumental con ladrillos de barro, paja y madera. La mezquita parecía emerger del propio desierto, una declaración de que la fe y el conocimiento en Malí tenían una identidad propia
inconfundiblemente africana. Pero las mezquitas eran solo el principio. La verdadera misión de Mansa Musa era transformar Timbuktu en un faro de conocimiento. Y el corazón de este proyecto fue la Madrasa de Sankore. Bajo su patrocinio, Sankore pasó de ser una escuela coránica a convertirse en una de las universidades más grandes y prestigiosas del mundo. Imaginen esto. En el siglo XIV, mientras Europa salía lentamente de la Edad Media, la Universidad de Sankore albergaba a 25,000 estudiantes, 25,000, una cuarta parte de la población total de la ciudad dedicada a estudiar. Su biblioteca contenía entre 400,000 y 700,000 manuscritos, la mayor colección de libros en África desde la Biblioteca de Alejandría. ¿Y qué estudiaban? No solo teología. Estudiaban medicina, astronomía, matemáticas avanzadas, derecho, geografía, historia, filosofía, arte. Los eruditos de Sankore trazaban mapas estelares desde los tejados de Timbuktu. Debatían las obras de Aristóteles y Platón, que habían llegado a ellos a través de traducciones árabes. Desarrollaron complejos sistemas de jurisprudencia que gobernaban el vasto imperio. Este no era un puesto avanzado de aprendizaje, era un epicentro global. El conocimiento se convirtió en la mercancía más valiosa de Timbuktu. El comercio de libros era más lucrativo que el de la sal, o incluso que el del oro. Un manuscrito científico o un volumen de poesía podían costar una fortuna. Eruditos de todo el mundo islámico, desde Fez hasta Bagdad, viajaban a Timbuktu para estudiar, para enseñar, para debatir. El imperio de Mansa Musa no solo estaba pavimentado con oro, estaba construido sobre una base de ideas. Este fue el verdadero genio de Mansa Musa. Entendió algo que los emperadores antes y después de él a menudo olvidaron. La riqueza material es finita, el oro se gasta, las minas se agotan, los mercados fluctúan, pero la inversión en conocimiento crea un legado que se multiplica a través de las generaciones. El oro que arrojó en el Cairo causó una crisis económica que duró 12 años. Las bibliotecas y universidades que construyó en Timbuktu produjeron conocimiento que iluminó al mundo durante 3 siglos. Demostró que un imperio africano no solo podía ser el más rico del planeta, sino también uno de los más ilustrados. La historia de su Hajj es la que todos recuerdan, pero es en las bibliotecas de Timbuktu, en los pasillos de Sankore y en las torres de la mezquita de Djinguereber, donde su verdadera e imperecedera riqueza reside. El oro que inundó el Cairo no se evaporó, se convirtió en leyenda. Una historia que cruzó el Mediterráneo más rápido que cualquier barco, susurrada en los puertos de Venecia, Génova y Barcelona. Para una Europa medieval que a menudo imaginaba África como una tierra de mitos, monstruos y vacíos geográficos, la historia de un rey africano con una riqueza inimaginable no era solo una noticia, era un terremoto conceptual. Desafiaba todo lo que creían saber. La narrativa de una África oscura e incivilizada se resquebrajó ante la evidencia de un imperio tan rico que podía devaluar la economía de una de las ciudades más grandes del mundo por pura generosidad. Y entonces, en 1375, 50 años después del Hajj, la leyenda se hizo visible. Se materializó en el que es quizás el mapa más importante de la época, el Atlas catalán. No es solo un mapa, es una declaración geopolítica. Y allí, dominando la sección de África Occidental, el cartógrafo Abraham Cresques dibujó una figura que cambiaría el curso de la historia. Un rey negro, sentado en un trono, con una corona de oro, un cetro de oro, y en su mano, una enorme pepita de oro puro. Debajo, la inscripción: este señor negro es llamado Mas Meli, señor de los negros de Guinea. Este rey es el más rico y el más noble señor de toda esta partida
por la abundancia del oro que se recoge en su tierra. De repente, el oro de África ya no era un rumor abstracto. Tenía un rostro, una corona y un reino. Mansa Musa no solo había puesto a Malí en el mapa, había redibujado el mapa del mundo en la mente europea. África Occidental ya no era un espacio en blanco, sino el epicentro de la riqueza mundial. Este mapa no era para académicos, era una herramienta para comerciantes y monarcas. Era un tesoro que señalaba hacia un tesoro aún mayor. Y aquí reside la trágica ironía de la historia de Mansa Musa. El mismo acto que demostró la soberanía, la sofisticación y el poderío económico de África, encendió la codicia que, siglos más tarde, buscaría subyugarla. La peregrinación que puso a África Occidental en el escenario mundial también le puso una diana en la espalda. A partir de ese momento, el objetivo de las potencias europeas emergentes, especialmente Portugal, cambió drásticamente. ¿Para qué seguir dependiendo de las largas y peligrosas rutas comerciales transsaharianas, controladas por intermediarios musulmanes, para obtener el preciado oro? La imagen de Mansa Musa con su pepita de oro se convirtió en una obsesión. Figuras como Enrique el Navegante de Portugal financiaron expediciones con un objetivo claro: circunnavegar la costa africana para llegar directamente a la fuente de esa riqueza, para eludir a los intermediarios y tomar el control. El Hajj de Mansa Musa fue un acto de fe, diplomacia y una espectacular demostración de poder, pero, sin que él lo supiera, también fue una invitación. Una invitación peligrosa que Europa tardaría un siglo en aceptar, pero que sentó las bases para la era de la exploración, el comercio transatlántico de esclavos y finalmente la carrera por África. El hombre que le mostró al mundo la gloria de su imperio, inadvertidamente, también le mostró el camino a sus futuros colonizadores. Mansa Musa murió alrededor del año 1337, pero su historia apenas comenzaba a vivir. Como todos los grandes imperios, el de Malí no fue eterno. Su hijo, Magan Trimere, heredó el trono, pero carecía de la visión y la habilidad de su padre. En las décadas siguientes, las luchas internas por la sucesión, combinadas con la creciente presión de reinos rivales como el Imperio Songhai, comenzaron a erosionar el poder de Malí. Las ciudades que Musa había convertido en joyas, como Timbuktu y Gao, fueron saqueadas. El coloso de África Occidental comenzó a desmoronarse lentamente, siglo tras siglo. Pero aquí está la pregunta crucial. Si el imperio cayó, ¿por qué su leyenda casi desaparece con él? ¿Cómo es posible que el hombre más rico de todos los tiempos se convirtiera en una nota a pie de página en la historia mundial durante siglos? La respuesta es tan simple como brutal. El colonialismo. La narrativa europea necesitaba un África oscura, un continente sin historia, sin logros, esperando ser civilizado. La existencia de Mansa Musa era una contradicción intolerable a esa mentira. Su historia, la de un rey africano con una riqueza y sofisticación que empequeñecía a los monarcas europeos, fue deliberadamente minimizada, ignorada, casi borrada. Sin embargo, la verdad tiene una forma de resurgir. Hoy, la historia de Mansa Musa está siendo redescubierta y revalorizada, no como una curiosidad exótica, sino como una pieza central de la historia global. Él es mucho más que un símbolo de riqueza. Es un símbolo de poder, conocimiento y una civilización africana en su apogeo. Su figura es un antídoto contra siglos de desinformación. La prueba irrefutable de que África tenía reinos complejos, comercio global y centros de aprendizaje que rivalizaban con cualquiera en el mundo. Su legado perdurable no es el oro que gastó, que se disolvió en la economía mundial hace 700 años. Su verdadero legado es la verdad que representa. En un mundo que todavía lucha contra los estereotipos raciales
y los prejuicios históricos, la historia de Mansa Musa es más relevante que nunca. Nos obliga a cuestionar lo que nos han enseñado, a ampliar nuestra perspectiva y a reconocer la profunda y rica complejidad de la historia africana. Él no solo puso a Malí en el mapa, nos dio un mapa para entender una verdad más grande sobre nuestro pasado compartido. La historia de Mansa Musa no es solo un cuento sobre oro, es un testamento del poder de una verdad que fue deliberadamente enterrada. Su existencia no solo desafía, sino que pulveriza la narrativa de una África oscura y primitiva. Nos obliga a entender que la historia mundial, tal como nos la contaron, está incompleta. La riqueza de Mansa Musa no se medía en las toneladas de oro que devaluaron la economía de El Cairo. Su verdadero tesoro fue cultural e intelectual. Fue la transformación de Timbuktu en un faro de conocimiento que atrajo a las mentes más brillantes del mundo. Su legado no está en el metal precioso, sino en las bibliotecas, las universidades y la idea de que una nación africana podía ser el centro del universo civilizado. Su vida nos obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Cuántas otras historias, como la suya, han sido borradas del mapa? ¿Cuántos gigantes de la historia mundial han sido ignorados para mantener un relato conveniente? Si este viaje al corazón del imperio de Malí ha cambiado tu perspectiva, dale like ahora. Suscríbete para desenterrar más verdades que la historia oficial intentó ocultar. Y comenta, ¿qué otra gran figura de la historia africana crees que merece ser conocida? Porque los imperios caen y el oro pierde su valor, pero el conocimiento es eterno. Y Mansa Musa demostró que la verdadera riqueza no se extrae de la tierra, sino que se construye en la mente.